Listo. Entonces, recordemos un poco el propósito por el cual estamos acá, ¿no? Entonces, yo creo que en la sesión pasada mi compañera les habló un poco de que en el 2019 se instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario para resaltar la importancia de las escrituras. Entonces, este año, sin falta, nuevamente hicimos este proceso formativo, pero con otra forma de escudriñar la palabra, que es la narrativa bíblica. Entonces, el motivo por el cual estamos aquí es porque vamos a conocer otra forma de podernos adentrar a las escrituras, otra forma diferente a la cual ya nos han enseñado a lo largo de estos años que pues hemos desarrollado el Domingo de la Palabra. Y recordemos que no solamente se va a quedar en una formación, sino es para que nosotros a lo largo del año, a lo largo de nuestros procesos de encuentro con el Señor, lo podamos implementar. Entonces, no es solo un modo que voy a aplicar este año porque la arquidiócesis me lo está proponiendo, sino es una forma una forma que puedo apropiar para mi vida, ¿sí? Para lo largo de mi vida. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces creemos que solo son enseñanzas y son enseñanzas por momento, pero no, por el contrario, son formaciones que nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestro encuentro con el Señor. Entonces, como a lo largo de este camino discipular misionero se nos ha insistido por reconocer y sembrar juntos la esperanza, en este año estamos trabajando el cómo cultivar la fe. Entonces, por ello se propone la pedagogía bíblico-narrativa. Entonces, hablamos de que en la pedagogía bíblico-narrativa y en este tiempo de la fe es importante fortalecer ese encuentro personal y comunitario con la palabra, el arraigarnos a la palabra y hacer viva la palabra en nuestra cotidianidad, en nuestro ser misionero, no es únicamente en nuestros espacios pastorales, sino en nuestro diario vivir. Por eso es tan oportuna la narrativa, porque cuando empecemos a verlas herramientas, nos vamos a dar cuenta que pues es algo tan propio y tan cotidiano que lo podemos relacionar allí. Entonces, recordemos cuáles son los propósitos de este espacio. Uno, reconocer y conocer qué es la pedagogía bíblico-narrativa. En el encuentro pasado tuvimos un invitado, José María Siciliani, quien nos habló un poco de la importancia de la narrativa, el por qué nos narramos, el por qué este método es tan oportuno a hoy. Entonces, ¿y por qué lo vamos a ir descubriendo también en nuestras narrativas? Dos, el poder apropiar las herramientas del análisis narrativo. Entonces, más adelante se van a dar cuenta que no son herramientas que desconozcamos, sino por el contrario, son herramientas que a lo largo de nuestra vida nos han acompañado, sino vamos a ser un poco más conscientes de estas herramientas para que podamos aplicarlas. Y una finalidad, un propósito muy importante es reconocer el por qué la centralidad de la palabra es fundamento de nuestra vida cristiana. Entonces, tengamos muy presente que esos son los propósitos de este espacio. Recordemos también un poco las fechas. Entonces, el martes pasado, 27, estuvo nuestro invitado José María Siciliani. Si bien hay personas que no pudieron ingresar, no hay dificultad. Nosotras estamos grabando los encuentros y los estamos enviando a los correos electrónicos en los cuales se inscribieron, para que ustedes también puedan pues revivir este espacio y lo importante más allá de pronto de la asistencia puntual es que ustedes puedan volver a los videos cuando tengan inquietudes, cuando quieran fortalecer. Y esta segunda fecha, martes 3, que estará un invitado que muchos de ustedes lo conocerán, otros no, pero es una oportunidad muy valiosa para que podamos aprovechar este espacio y nos quedarían otros dos martes, martes 10 de febrero y martes 16 de febrero en la misma hora. Entonces también tendremos otros invitados y la idea es seguir fortaleciendo este método de escudriñar la palabra.
Ahora bien, como les he dicho, vamos a tener un conferencista. Para esta ocasión nos va a acompañar el padre Henry Rojas, que es el sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. Actualmente es coordinador de la Coordinación de Acción Misionera e Iniciación Cristiana. Ha combinado su vocación con su formación académica. Tiene títulos profesionales en filosofía de la Universidad de Santo Tomás, teología en la Pontificia Bolivariana de Bogotá y una maestría en teología pastoral en la Universidad Católica San Pablo, Brasil. Entonces, sea usted bienvenido a este espacio, Padre Henry. Pues él nos va a hablar un poco de esas herramientas de las cuales ya les he ido mencionando al inicio. Entonces, sea bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, un saludo a todos y yo quiero hacer énfasis que somos la coordinación de la iniciación cristiana en la Arquidiócesis de Bogotá, ya con muchos hemos trabajado, nos hemos visto en otros ambientes, en algunas vicarías y bueno, somos Lisset, Maited y bueno, yo el padre Henry Rojas que los voy a estar acompañando el día de hoy. Hace 8 días nos acompañó el padre no, el profesor José María, experto en narrativa. Él nos va haciendo que nuestro corazón arda, que nuestro corazón en el fondo se interese, se entusiasme y empecemos a vivir esta manera del encuentro grande. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Lice nos planteaba tres cosas de estos espacios. Conocer la exégesis narrativa, apropiarnos de las herramientas y hacer que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. ¿Por qué la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida? Porque es el mismo Dios hablando. Está la persona de Jesucristo en las escrituras y demás. La exégesis narrativa ha sido utilizada también en la catequesis con un objetivo concreto y es que haya un eco, que la palabra resuene desde ella misma, pero que empiece a resonar en el corazón de nosotros. A veces nuestros procesos catequéticos, nuestros procesos de formación, nuestros procesos de evangelización son más gustos y pareceres y demás. Por eso la catequesis ha ido recuperando maneras de leer la palabra de Dios. La oficial de la iglesia, la Lección Divina, y esta que fue una opción metodológica que tomó la Arquidiócesis de Bogotá, la exégesis narrativa, que tiene sus ventajas, que nos encanta, que nos entusiasma, que nos hace arder el corazón y nos vincula al proyecto de Jesucristo. Por eso lo que buscamos en este espacio es que se deje oír un eco profundo desde lo hondo, desde abajo, desde la hondura de Dios, desde la hondura del ser humano y desde la hondura de la historia, por medio de la palabra en este ejercicio de nuestra exégesis narrativa. Vamos a pasar la diapositiva. Hoy nos vamos a acercar a un ejercicio práctico porque esto se aprende como cuando uno va a aprender a nadar. Le dan a uno la teoría, pero solo en el ejercicio de lanzarnos al agua, en el ejercicio de poder practicar, pues uno aprende a nadar. Lo mismo pasa con la exégesis narrativa. Y la exégesis narrativa tiene un enredo que involucra a Dios y a la humanidad en una historia de seducción, de conquista, de traición, de intrigas, de acercamientos, de alejamientos. Y eso es lo que queremos hacer en la exégesis narrativa, que esa historia de Dios y la humanidad sea la historia de Dios y cada uno de nosotros, con nombre concreto, con rostro concreto y con una historia concreta. Si no existiera ese enredo que involucra a Dios y al ser humano, no podríamos hacer exégesis narrativa porque no existiría historia de seducción y conquista, o como lo dice San Agustín, una historia de amor. Entonces, eso es lo que queremos. No se preocupen si en el fondo a veces nos vamos perdiendo, como decía Lisset, por el chat nos pueden escribir, vamos a tener un espacio también de preguntas, vamos a tener una oportunidad de dialogar. Entonces, internamente ustedes, no entendí esto, vamos muy rápido, todas esas cosas, porque la idea no es correr, sino que vayamos haciendo el ejercicio de apropiarnos de estas herramientas de la exégesis narrativa que nos dan la posibilidad de encontrarnos de una manera diferente con
la palabra del Señor Dios. Sigamos. ¿Qué les vamos a proponer? Habitar el texto, que la palabra de Dios sea el centro. Hoy vamos a descubrir que muchas cosas se pueden decir, que muchos enfoques se pueden dar, tanto en cuanto habitemos el texto y no nos salgamos de la palabra. Este método es interesante porque no hay una sola línea de interpretación, ni una línea que sea correcta y la otra incorrecta. Si habitamos el texto, si nos ceñimos al texto, si lo argumentamos desde el texto, la perspectiva de sentido que nos da Dios se amplía. A diferencia de otros métodos que pueden hacer que el sentido sea unívoco y entonces solo hay una manera de entender el texto y se dejan por fuera otras posibles maneras de interpretación, este da la oportunidad de crecimiento y por eso es tan enriquecedor hacerlo desde la comunidad, no solo hacerlo individual, sino hacerlo en comunidad. Entonces, si hoy somos fieles a habitar el texto, que el texto resuene, que volvamos sobre el texto, que argumentemos desde el texto, nos damos cuenta cómo este método en el fondo es una gran genialidad. ¿Listos? Biblia, tengan su Biblia porque hoy vamos a utilizar la Biblia. Vamos a utilizar la Biblia porque es la misma presencia del Señor Jesucristo, la misma presencia de Dios. La exégesis narrativa parte, este ya es el primer punto de la exégesis narrativa. La exégesis narrativa parte de la imaginación, pero no vamos a pensar la imaginación como un desvío de la razón o una ficción simplemente carente de sentido, de realidad. San Agustín planteará como la imaginación uno de los estructurales del ser humano para llegar a Dios. El gran Aristóteles planteará la imaginación en el ejercicio de crear mundos posibles, aperturas de sentido posibles o hacer ver cómo lo que aparentemente estaba separado, disperso. Si han tenido la oportunidad de hacer ejercicios ignacianos, San Ignacio estructura todos sus ejercicios ignacianos en la imaginación. Entonces, el primer punto de la exégesis narrativa es que hoy vamos a no ponerle límite a nuestra imaginación. No lo tomen como un desvío de la razón, no lo tomen como, esto suena tonto, esto como que no, porque ahí empieza el ejercicio de la exégesis narrativa. Cuando ustedes tienen la capacidad de oler el ambiente en el cual se desarrolla el texto, cuando usted tiene la posibilidad de sentir si hace frío, si hace calor, si el personaje está oliendo rico, está oliendo feo, a qué puede oler una cabra mojada, una oveja mojada, el ejercicio de cómo se puede vestir la princesa, de cómo se puede vestir el rey, cómo sería el atuendo de un pastor, cómo sería el ejercicio de la comida de los cerdos, lo desagradable que puede ser a la vista, lo desagradable que puede ser al olfato. Muchas de esas cosas ya empieza Dios a hablarnos, a conmocionar el corazón, porque Dios nos hablará no a todos por igual, sino dependiendo de mi historia, de mi momento, de mi triunfo o de mi fracaso o de mi necesidad. Entonces, tengan presente que este es el primer punto de la exégesis narrativa, la imaginación. Lo único que no se puede hacer en la imaginación es ponerle límites a la imaginación. ¿Listos? Vamos a buscar Lucas 15, del 11 al 32, que es un texto supremamente conocido, pero que nos ayuda porque es un texto que nos va a ir remitiendo a las herramientas, a los cajones narrativos, para ir haciendo el ejercicio de decir, ve, ahora entiendo este punto, ahora no entiendo el punto. Pero no se preocupen porque es, digamos lo que los cajones o las herramientas, nosotros hemos creado un pequeño subsidio que está virtual y tal vez a sus parroquias ya llegó también en físico, donde están estas herramientas, estos cajones que vamos a utilizar el día de hoy.
Entonces, si usted no lo tienen, ustedes internamente dicen, ¿por qué no nos lo mandan? Y se los mandamos ahí. Pero también a sus parroquias llegó físicamente. Este es el texto que normalmente llamamos el hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. Le voy a pedir el favor a Lisette que lo vaya leyendo, pero ¿se acuerdan cuál es el primer punto? El primer punto de la exégesis narrativa, la imaginación. Ustedes lo van a ir leyendo en su Biblia o van a ir escuchando la narración de Lisette, pero van a ponerle imaginación. Todos los detalles que puedan. Cuantas más cosas puedan, mucho mejor. Hoy necesitamos que esa imaginación nos vuele, que esa imaginación nos construya el ambiente y nos abra posibilidades nuevas de sentido para el texto y para cada uno de nosotros en la vida. Entonces, Lucas 15, 11, 32. En su Biblia lo ubican, lo pueden seguir en sus Biblias o lo vamos a ir escuchando en la narración que nos va a hacer Lisette. Pero permítanme que yo insista en esto. No es un accesorio este punto de la composición del texto. Esto de la imaginación es súper, súper, súper. Los que han hecho ejercicio ignaciano saben que cuando uno le pone imaginación a las cosas, al texto, a su propia vida, Dios empieza a hablar mucho más fehacientemente. ¿Listos? Empezamos. Dice, léalo. Lucas 15, 11, 32. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región, y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo, póngale también un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Tome el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando vino y se acercó a la casa al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados. Le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo, ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo, porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó a su padre, hace ya muchos años que te sirvo, sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y le matas el ternero gordo. Pero el padre le respondió, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Listo. Este es el texto al cual nos vamos a acercar
el día de hoy en nuestra exégesis narrativa. Pasemos la diapositiva. Si se dan cuenta, este es un texto riquísimo para la imaginación. Uno se puede imaginar cómo sería el papá, tal vez ya una persona en años, con un buen semblante, una ropa muy bonita, un hijo mayor, por ahí de unos 30 años, menos años, un zurroncito, tal vez sin barba, sin experiencia, arrogante. ¿Cómo sería la finca que tenía este hombre? Que sería llena de qué? De flores, de cabras, de ovejas. ¿Qué tendría ahí? Nos da la oportunidad también de descubrir imaginativamente ese momento de tensión, donde el hijo menor le pide la herencia, la cara del papá. Nos puede llevar también al ejercicio de descubrir a dónde se fue, a qué país lejano se iría. La costa, se iría a una montaña, se iría a una ciudad grande, a una ciudad pequeña y demás. ¿Cómo se gastó los bienes? Tomando, comiendo. Todo eso nos lo da la imaginación. Con malas mujeres. ¿Cómo serían esas malas mujeres? ¿Serían tan malas? ¿Serían buenas? Imagínense que entonces sintió hambre. También uno puede decir la experiencia de si alguno de nosotros ha tenido hambre, pues fue la misma experiencia que tuvo este hijo cuando se gastó la plata. ¿A qué olería la alabaza que le estaban dando a los cerdos, que él se la quería comer? ¿Se imaginan este contraste? Regresa el hijo menor y el papá oliendo rico porque está en la finca, porque es el dueño, porque se cuida, porque se quiere. Y uno que vive entre marranos, que vive en la calle, ¿a qué puede oler? Ese contraste de olores que puede llegar a la hora del encuentro, una fiesta, el, traigan el ternero cebado. ¿Se imaginan que ese era un ternero cebado? No un raquitiqui de esos que vemos en Etiopía, una vaca medio flaca y medio muerta de lo flaca, sino el ternero gordito, de buena apariencia, la música, ¿qué sonaría? ¿Qué estarían bailando por ahí los que estaban por ahí en la fiesta o los que empezaron ahí? ¿Cómo sería el anillo que le pusieron? ¿Se imaginan el aspecto después, cómo llega y cómo lo bañan y lo cambian y demás? No olviden que la imaginación es el punto de arranque de la exégesis narrativa. No es un desvío de la razón, me gusta como lo plantea el gran Aristóteles. Es la apertura de mundos posibles y el relato nos dará mundos posibles para nuestra vida y demás. Ahí tienen los 8 cajones que vamos a utilizar en una exégesis narrativa. No siempre los 8 cajones se pueden utilizar en un texto. Puede ser que algún texto tenga algún problema para entonces entrarnos en el marco del relato o en el tiempo de la narración. Pero como este es un método para aprender y se aprende porque yo soy de la escuela vieja, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Igual que cuando aprendimos la lección divina, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y ya cuando usted le coge la dinámica al método, pues usted los mezcla, usted se puede saltar algunas cosas y demás. Ahí tienen las herramientas que nos vamos a trabajar el día de hoy. Solo vamos a trabajar hoy 4. Por eso no tenemos afán de correr y demás. Y si solo llegamos a 2, no importa. Pero habitemos el texto. No pueden dejar en el fondo su palabra de Dios. Primero, pasemos los límites del relato. Primera herramienta que que vamos a utilizar. Es supremamente importante ubicar la narración. ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina? Uno podría tomar su palabra de Dios y entonces decir que empieza en el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, listo. Y termina en el 32. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ahí podría decir uno que empieza y termina el texto, que ahí están los límites del relato. Y en verdad que sí, si usted lo quiere tomar de esa manera, usted puede decir que ahí hay unos límites del texto porque la narración tiene sentido,
porque la historia es coherente, porque la historia tiene un principio y un desenlace y demás. Pero como lo que se trata es también de aprender a ubicarlo en el fondo, en un contexto más amplio para que nos dé más sentido y demás. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 1. Estamos en los límites del relato. Aprender a encuadrar el texto dentro de su contexto para que el contexto también nos revele el sentido y lo que Dios nos quiere decir. Yo insisto que si usted quiere hacer los límites del texto, diciendo que empieza en el 11 y termina en el 32, lo puede hacer. Pero miren este texto tan interesante, porque tiene un contexto más grande. Vamos al capítulo 15, versículo primero. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oír. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Ahí hay un contexto más grande donde la gente pecadora se acerca a escuchar con agrado a Jesús y los aparentemente santos reniegan porque Jesús acoge a los pecadores. Y mire lo que dice a renglón seguido. Entonces les dijo esta parábola. Les va a decir una. ¿Cuántas parábolas les va a decir? ¿Tres? No. Les va a decir una parábola para los que se creen santos y critican a Jesús porque él acoge a los pecadores que se acercan a él. Entonces, ya se dan cuenta que ya tenemos dos límites del relato. La historia empieza en 11 y termina en 32, claro, ahí hay un límite, ahí lo podemos encuadrar. Pero la historia, si vamos al capítulo 15, se hace en un contexto un poquitico más grande y es que los pecadores se acercaban con gusto a escuchar a Jesús y los aparentemente santos solo se la pasaban criticando porque, porque, porque acogía a los pecadores. Para esos les va a proponer, ¿cuántas? ¿Tres? No, una parábola, dice allá su Biblia, en el versículo tercero. Entonces les dijo esta parábola, una parábola que va a tener tres imágenes, una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Entonces ya decimos, uy, esto se pone interesante, porque la historia no solo empieza en el 11 y termina en el 32, sino que la historia empieza en el capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Pero si uno lo quiere encuadrar un poquito más amplio, vayan a su palabra de Dios a Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. En la Biblia de Jerusalén y posiblemente en otras Biblias, aquí lo titulan La subida a Jerusalén. Entonces, si uno ha hecho el ejercicio de conocer un poquito el Evangelio de Lucas, uno sabe que una estructura del Evangelio de Lucas es en el fondo que la segunda parte es una subida a Jerusalén. Y Jesús tomó la decisión obstinada de ir a Jerusalén y todo el resto del Evangelio a partir de ahí es una subida a Jerusalén, donde se va a culminar en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entonces, vamos a recapitular. Primera herramienta de la exégesis narrativa, los límites del relato. Si nos vamos a la palabra de Dios, uno podría decir, la historia empieza en el versículo 11 y termina en el versículo 32 y es correcto. Pero si lo queremos dar más le queremos dar más sentido al texto, la parábola no empieza o la historia no empieza en el 11 y termina en el 32, sino que empieza en el 15, 1, 2 y 3. La clave de interpretación de una oveja que se perdió
de una moneda que se perdió o un hijo que se perdió está aquí. Lucas 15, versículo 1, 2 y 3. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge con los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo una parábola, una sola parábola, en tres imágenes. Y si usted lo quiere encuadrar un poquito más, entonces usted dice, vámonos al capítulo 9, versículo 51, y dice allá lo siguiente. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. Ahí ustedes ya han hecho encuadrar el texto en su contexto, porque el contexto nos ayuda a entender el texto. Es decir, el gran contexto le da el sentido y la significación a la parábola. Ya sabemos que cuando entonces hablamos del hijo que se perdió, el menor y el mayor, está puesto porque los publicanos, los santos, miraban por encima del hombro a Jesús diciendo, ah, este no es un profeta, porque este está comiendo con los pecadores y los pecadores son unos malditos de Dios. Ese es la primera herramienta, el primer cajón, la primera manera de acercarnos al texto en la exégesis narrativa. Si tienen dudas, si tienen preguntas, no olviden que pueden escribir por el chat, porque ahora vamos a tener un momentico de un ejercicio de preguntas o de contestar algunas de ellas. Vámonos a la segunda herramienta. Primera, los límites del texto. La segunda herramienta la llamamos la trama. Un escrito, una narración, se puede llamar relato porque tiene una estructura, pero especialmente porque tiene un nudo, un conflicto, un problema, una carencia o una dificultad. Para que podamos hablar de un relato, siempre debe existir un nudo, un problema, un conflicto, una carencia, una dificultad, que requieren ser solucionados. Cualquiera de texto que tenga esas características se le puede aplicar una exégesis narrativa. Hay maneras, muchas maneras de empezar a estructurar la trama del relato. La que nosotros les vamos a proponer se llama el análisis quinario. ¿Por qué? Porque tiene 5 puntos. Por eso se llama quinario. Su palabra de Dios, listos, no la abandonen. Todo se puede decir si está argumentado desde su palabra de Dios. Primer punto del análisis quinario para estructurar la trama del relato. La situación inicial. Vaya a su palabra de Dios. Ah, se me olvidó decirles que tengan un cuaderno para que ustedes van apuntando y se van a dando cuenta si tiene coherencia lo que vamos haciendo en el ejercicio de determinar la situación inicial, el nudo del problema, la acción transformadora y esto. Todo se puede argumentar si usted habita el texto. Si usted habita el texto y le hace una línea lógica, una línea que conduzca, hágalo. Primer punto del análisis quinario para la trama. Situación inicial. Voy a dejar un minuto, solo un minuto, aquí contado, en silencio para que usted en su texto determine cuál es la situación inicial.
Estamos en la segunda herramienta de la exégesis narrativa que se llama la trama. La primera herramienta fue los límites del texto. Para la trama vamos a utilizar 5 puntos para determinar la trama del relato. Primero, situación inicial. Ya usted determinó una situación inicial habitando el texto. El texto le dijo, para usted dijo, aquí empieza la situación inicial. Ahora viene lo más interesante del texto. ¿Cuál es el problema que tiene aquí el relato? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la carencia? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está haciendo aquí conflictivo, problemático en el relato? Ya tiene una situación inicial y otro minutico vamos a dejar para que usted determine cuál es el nudo. Técnicamente se llama el nudo, pero es el problema, el conflicto, la carencia, la dificultad. ¿Listos? Busquen el nudo, su nudo, el que ustedes descubren habitando la palabra de Dios. Listo. Tercer punto del examen quinario para determinar la trama. Ya usted determinó una acción inicial, un nudo, un problema. Lo tercero que va a buscar en su relato, habitando el texto, ¿cuál es la acción transformadora? Si usted dice, el problema es que los marranos no tenían quien los cuidara. Si usted dice, ese es el problema, pues la acción entonces va a ser que la persona fue y se contrató, la acción transformadora, que la persona fue y se contrató para cuidar los marranos, los cerdos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, vamos. Determinaron un problema, busquen la situación, la acción transformadora. ¿Qué resuelve ese nudo? ¿Qué resuelve ese conflicto? Que el problema es que el chino tenía hambre. Ah, ¿cuál es ese es el problema? Si usted determinó que ese es el problema, la acción transformadora puede ser pues que se regresó a donde el papá porque allá le iban a dar comida como le daban a todos los empleados. Listo, otro minuto. La acción transformadora que resuelve el nudo, la problemática que usted determinó. Listos. Y esto lo debe llevar a una situación final que debe ser una situación diferente a la situación inicial. En la situación inicial hay una manera de presentarse y el nudo, la resolución del nudo con la acción transformadora, lo debe llevar a una situación final. Listo. Busque su situación final en la lógica que lleva en el texto. Aquí no hay una interpretación correcta, no se les olviden que no hay solo una interpretación correcta.
Hay muchas posibilidades. No olviden lo que dice Aristóteles. La imaginación nos abre mundos posibles. Todo es posible si usted habita el texto, si usted lo argumenta desde el mismo texto. Voy a poner situaciones hipotéticas que puede ser que coincidan con algunos y otros hayan hecho su situación inicial, su nudo, su acción transformadora y su situación final de una manera diferente. No se preocupen diciendo, ah, lo hice mal el ejercicio. No, el ejercicio está bien. Alguno puede decir que la situación inicial es que un papá tenía dos hijos y le pidieron la herencia. Siguiendo esa lógica, entonces el nudo del problema es el dolor del papá que pierde a uno de sus hijos. La acción que transforma eso es que él se subió a la azotea, vio de lejos al hijo y salió corriendo, lo abrazó. Y la situación final es que le restituye su dignidad, le hizo un banquete. Otra situación hipotética, que puede ser que la hayan escrito también ustedes ahí, es que la situación inicial es que el hijo menor pidió la herencia. Listo. Esa es la situación inicial. Ahí puede tener, uno podría decir, varios nudos, varios problemas. Uno que pidió la herencia, o sea, el nudo es que está matando al papá porque una herencia se pide cuando se muere el papá. Dos, el menor no tenía derecho a la herencia era del mayor. Ahí hay otro nudo, otro problema. Uno puede decir que si la situación inicial es que el hijo pidió la herencia, un nudo puede ser que se le acabó la plata y empezó a aguantar hambre. Y la acción transformadora, si la vemos desde el hijo menor, en el fondo es que decidió volver a la casa de su papá para trabajar como jornalero, no como hijo, no vivir como hijo, sino trabajar como jornalero. Y la situación final es que el papá lo restituye. Pero uno podría decir que la situación inicial es que se quedó el hijo mayor, que esa es la situación inicial. Pero que eso tiene un nudo, un problema. El hijo menor, el hijo mayor que se quedó, nunca se quedó con su papá. Tanto que te he servido sin desobedecer una orden tuya y no me has dado ni un cabrito para entonces estar aquí. El nudo, el problema es que aunque se quedó el hijo mayor, que es la situación inicial, este ni siquiera se sentía un jornalero porque no disfrutaba. Y la herencia era de él porque el hijo menor ya se había llevado la herencia. Puede que con el hijo mayor haya otro problema. Cuando vuelve el hermano menor, el hermano mayor dice, ese hijo tuyo, él ya rompió toda relación con el hijo, con el hermano menor. Si tomamos que al hermano mayor, entonces la acción transformadora sería que el papá le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y lo mío es tuyo. Y la situación final es que este no quiso entrar al banquete que le hizo el papá al hijo menor. Acuérdense, 15, 1, 2 y 3. Los pecadores venían a escuchar con agrado la palabra del Señor. Los santos, los santos empezaron a murmurar porque en el fondo Jesús acogía a los pecadores. Y si ustedes revisan su cuaderno, lo que escribieron, tal vez hay una situación inicial, un nudo, una acción transformadora y una situación final diferente. No se preocupe, todas son posibles, desde la imaginación y desde el ejercicio de habitar el texto. Si ustedes hacen una lógica entre su situación inicial, el nudo o problema, la acción transformadora y la situación final, no se preocupen. Aquí no hay interpretaciones correctas y no correctas. Si usted habita el texto
y lo argumenta desde el texto, puede ser que eso es lo que Dios le está hablando. Eso es lo que Dios le está mostrando. Es la manera como Dios lo está involucrando en el texto. Muchos dirán, pero bueno, no nos adelantemos porque ahora vendrá. Listo, pasemos la diapositiva. Ahí tienen una manera de determinar la trama de cualquier relato. Primer herramienta, los límites del texto. Segunda herramienta, la trama. Una situación inicial, un problema o un nudo, una acción transformadora y una situación final. La tercera herramienta, y le vamos a poner imaginación, son los personajes. Y el análisis de los personajes nos mostrará quién puede ser el protagonista de la historia. Si yo tomo, bueno, vamos a hacer este ejercicio. En su cuaderno, escriba personajes principales, personajes secundarios. ¿Listos? Escriba en su cuaderno cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios. Para eso nos sirve fijarnos cómo lo describe el narrador, si es un sujeto que habla, si es un sujeto que actúa o es un sujeto pasivo, si hay diálogos, quién es el que más habla. A veces el relator o el narrador nos dará la posibilidad de determinar rasgos psicológicos, de carácter, de comportamientos. En La Pasión dice que el Pedro sacó una espada. No era como tan perita en dulce el Pedro, no sacó una navajita. En el Evangelio de Juan sacó una espada. Entonces, si se dan cuenta que a veces el narrador nos da características de su rostro, características de su ropa, nos da características de su personalidad, de sus emociones y demás. Todo eso les ayuda a determinar quiénes son los personajes principales y secundarios. En la hoja que escribió, usted puede decir, bueno, principales, el hijo mayor. Pero si usted va a la trama, y dice que la situación inicial es que el hijo menor pidió la herencia y hace del conflicto que se le acabó la plata, entonces ya ahí hay una inconsistencia, porque si pone de personaje principal al mayor y no al menor, entonces no está siendo coherente con lo que escribió en la trama. Ah, si usted puso de situación inicial que el menor pidió la herencia, que se le acabó la plata, que decidió volver a la casa y que el papá lo restituye, debe estar como principal ahí. Yo hubiera puesto de principal al papá, porque para mí la situación inicial es que un papá está con dos hijos y uno le pide la herencia y uno se queda ausente y el otro se va. ¿Listos? Ahí hay personajes principales y secundarios. Si usted quiere, como cuando nos hacían los análisis literarios en el colegio, los de reparto, las mujeres de mala vida, el dueño de los cerdos. Mis monaguillos dijeron que los cerdos eran un personaje de reparto. Pues bueno, esperemos que los cerdos también hubieran sido un personaje de reparto. Entonces, ahí ya tienen la tercera herramienta de la exégesis narrativa. La primera, los límites del texto. La segunda, la trama con un esquema de situación inicial, nudo o problema, acción transformadora y acción final. Tercera herramienta, los personajes. Y usted, si en un texto, si usted coge este texto y lo empieza a leer despacito, ustedes pueden descubrir rasgos de personalidad, rasgos de carácter, emociones y mucho. Cuanto más el narrador le ponga a usted detalles del personaje, puede ser que ese sea importante. Si no aparece con tantos de esos, en el fondo puede ser un personaje secundario. Vamos a terminar con nuestra cuarta herramienta por el día de hoy, que se llama el marco.
La primera herramienta se llama los límites del texto, dónde empieza, dónde concluye, cuál es el contexto más grande. No empieza solo en el 11, 15, 11 y 32 termina, sino que empieza en el 15, 1, 2 y 3. Y los pecadores se acercaban con agrado a esto. Vamos a esto del marco. El marco tiene dos maneras de ser entendido. Una que la da el mismo texto. Estamos aquí en el contexto de el marco es una hacienda, un propietario que tiene dos hijos, el menor un poco díscolo le pidió la herencia y en el fondo ese es como el marco que el relato nos da. Ahí hay una indicación que se va a una ciudad, no nos dice la ciudad, cuánto duró por allá tampoco. Entonces, el marco, el mismo texto nos dará una partecita del marco. Pero el marco también tiene otra partecita y es el ambiente sociocultural en el cual se escribe el relato. Estamos hablando del siglo primero de Jesucristo. Entonces, ahí hay cosas que tal vez en la inteligencia artificial, en un buscador, sí hay. ¿Por qué el texto resulta supremamente extraño? Porque el marco del siglo primero de Jesucristo, el hijo menor no heredaba, el hijo menor no heredaba nada. El de la herencia, el primogénito siempre sería el mayor y era el que heredaba todas las cosas. ¿Por qué es tan desafortunado lo que le toca hacer al hijo menor cuando se le acaba la plata? Porque para los judíos del siglo primero y del todo el tiempo, los marranos son los animales impuros. No se come la carne del marrano. Menos se va a acercar usted a un marrano y menos se va a comer lo que se traga el marrano, porque lo haría impuro. Si se dan cuenta que hay dos marcos, el marco interno que lo da en la narración, que si es una casa, que si es una finca, que si es una familia, que si es solo un relato, que si estamos en el mar, que si estamos entonces en el contexto de esto, que si se pelearon, que si la herencia, eso lo da el marco, ese tipo de marco lo da el mismo relato. Pero el marco sociocultural sí nos toca averiguarlo para entender el texto. Si uno no se da la pela de buscar algunas características en el fondo, en el fondo, en el fondo de el marco sociocultural en el que se escribe el texto, uno diría, ve, ¿y por qué entonces no dijo que se contrató con uno que tenía unas gallinas y se fue a cuidar unas gallinas? Porque el relato quiere ser tan fuerte que este hermano, que este hijo menor quedó desposeído de todo, hasta de su dignidad de judío, hasta de su dignidad de sus convicciones más profundas. Le tocó ir a contratarse a cuidar unos cerdos, porque nadie más le daba eso, y entonces el cerdo es el animal impuro y demás. Eso no está en el relato, en la narración como tal, pero eso sí lo tiene que usted investigar. Y hoy es muy fácil, porque San Google y la inteligencia artificial le ayudan a entender esas cosas. Y ahí tienen ustedes ya cuatro herramientas de la exégesis narrativa. Y vamos en la mitad. ¿Y saben cuánto gastamos? Casi una hora. Y vamos en la mitad. ¿Saben lo interesante de este método? Y ya muchos estarán entonces diciendo, ah, yo soy el hijo mayor. Me quedé en la iglesia, pero me siento como el hijo mayor, que no estoy. Ve, yo soy como el papá, con un corazón de madre, que permito que mis hijos hagan a veces muchas cosas que no tienen que hacer y demás. En cuatro herramientas, y nos quedan cuatro para trabajar, que las trabajaremos dentro de 8 días, nos hemos adentrado al texto y cada uno en su cuaderno sabe la línea que fue cogiendo. Y permítanme que yo insista en la primera, como la tercera diapositiva. Todo es posible si usted habita el texto. Si desde el texto, entonces usted argumenta. Si el texto le da para argumentar, es una interpretación correcta. Si el texto no lo llevó a argumentar, tal vez es una proyección de usted mismo y no de lo que Dios le está diciendo en ese momento. Vamos a hacer el ejercicio, la otra,
la otra diapositiva, escriban en el chat preguntas, que ahí está Lisette, ella va viendo todo lo que ustedes han escrito para ponernos como en contexto y demás. Y o si no, levanten la mano y Lisette les va a ir dando la palabra de a uno para tener un espacio de diálogo y demás. Las 8 herramientas, los 8 cajones de la Excel narrativa no siempre se aplican. Unos se aplicarán más que otros al relato. El relato también marca muchas cosas. Pero al empezar, sí tiene que ser uno esquemático. Primero, segundo, tercero, cuarto. Los límites del texto, la trama, los personajes, el marco. Mientras vamos cogiendo la dinámica del texto, porque ya cuando usted, del texto, no, de la exégesis narrativa, cuando usted ya esté más adiestrado en la exégesis narrativa, los puntos se le pueden ir mezclando. Cuando usted va descubriendo la trama, en el nudo, en el problema, la situación de resolución, ya usted puede estar determinando los personajes. ¿Cuál es el principal? Ah, el marco. Ah, ¿por qué es tan conflictivo que se cuide de los marranos y se trague los marranos? Ah, porque es que los judíos siempre han hecho que el marrano sea el animal impuro y demás. ¿Listos? Pregunten, hablen, o aquí somos alemanes, ingleses, perdón. 1 hora y nos vamos a dormir. Podemos levantar la mano, el chat también está habilitado. Preguntas frente a lo que fuimos desarrollando, puesto que las otras preguntas técnicas que me han realizado frente al folleto y frente a las grabaciones las resolveré ahorita al final, pero pues concentrémonos ahorita en el encuentro. Entonces, Vilma, entonces va Gracias, Vilma buenas noches. y Anita. Gracias, buenas noches. Una pregunta al padre respecto a la primera herramienta, el gran contexto que encierra a todo el texto. Entonces no me quedó muy claro de dónde inicia ese gran contexto, luego hay otro inicio y luego hay otro inicio. No sé si entendí bien así. Sí, Hay sí. como dos inicios, pero hay un gran contexto. Y no sé si anoté bien cómo, cuál es la cita donde está ese gran contexto de este texto. Listo. Sí. Gracias, padre. En la interpretación de cualquier texto, no solo del texto bíblico, sino en la interpretación de cualquier texto, llámese la metafísica de Aristóteles, llámese un diálogo de Platón, llámese las obras de Santo Tomás, en la interpretación de todo texto, siempre el texto debe tener un contexto, porque si no tenemos un contexto, el texto puede ser que le hagamos decir lo que no está diciendo. En el caso del texto que utilizamos, Lucas 15, 11 al 32. Ahí está el relato. La primera herramienta se llama los límites del texto, dónde empieza, dónde termina y dónde se encuadra. Si usted se va a su Biblia y la abre en el capítulo 15 y empieza a leer desde el 11, usted va a entender la historia. Va a entender la historia que un papá tenía 2 hijos, uno le pidió la herencia, se fue y la gastó, ta, ta, ta. Pero si yo quiero empezar a encuadrar el texto en un contexto más amplio, siempre tengo que ver un poquito lo que hay antes y lo que hay después. Este texto, por eso lo escogimos con Lisette y Maite, porque es más, porque gráficamente y concretamente nos dice, ve, el texto no empieza en 11, sino empieza en 15, 1, 2 y 3. Porque si usted va a su Biblia y lee Lucas 15, 1, 2 y 3, mire lo que dice. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos, y les propuso una parábola a los que se creían santos y lo estaban criticando porque acogía una parábola. Entonces ya se da cuenta que el texto no empieza en 15:11, sino que el texto empieza en 15:1, 2 y 3, que es lo que le da el sentido a la parábola. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o los hijos perdidos.
Pero si usted va más atrasito, en el caso del Evangelio de Lucas, en Lucas 9:1-51, hay una estructura en el Evangelio, en el mismo Evangelio, que en las Biblias, en el caso de la Biblia de Jerusalén y en muchas Biblias, a partir del 9:51 se llama la subida a Jerusalén. Toda la segunda parte del Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 9, se llama la subida a Jerusalén. Entonces la parábola del hijo pródigo está encuadrada en el capítulo 15, pero está encuadrada en un contexto más amplio que se llama Jesús subiendo a Jerusalén como la obra de amor para llamar a los pobres y a los pecadores. Piénselo de esta manera. El texto necesita ser encuadrado para que el contexto me diga lo que Dios de verdad está diciendo ahí y no sea yo el que haga hablar al texto lo que el texto no dice. Pero no se preocupe, porque esto se va ganando en el ejercicio de hacer la oración con la palabra de Dios. No con los minutos de amor, porque en los minutos de amor y en muchos de esos subsidios que están, solo tienen el texto, pero sin el contexto. Por eso siempre mejor desde la palabra de Dios, que la palabra de Dios entonces habite y demás. No sé si le ayudé, la confundí más, pero no se preocupe. ¿Sabe por qué no se preocupe? Porque en la medida que sigamos haciendo y vamos a seguir haciendo y en el código y en nuestra página, vamos a seguir teniendo ejemplos narrativos. Usted se dará cuenta los límites del texto, que es la primera herramienta, dónde empieza y termina el texto, pero puede ser que el texto empiece más atrás y concluya mucho después. No se preocupe por ahora. Simplemente el texto necesita ser encuadrado en un contexto más amplio. Muchísimas gracias, padre, muy claro. Muchas gracias, Padre Henry. Anita, tienes la palabra. Bueno, Buenas, permítame que se me olvide una cosa. Y es verdad, ahí escribieron. Y el gran contexto es que tenemos que conocer algo de Lucas y su evangelio, porque el texto está en el evangelio de Lucas. Entonces, ahí el gran contexto es el evangelio de Lucas, pero bueno, se me olvidó. Entonces, Lucas 15, Lucas 1 y 2, Lucas 9:51, y con el gran contexto está en el evangelio de Lucas y tenemos que conocer quién es Lucas y un poquito su evangelio. Ahora sí, perdón, ahora sí la escucho. buenas noches, padre. Soy Carmen, la hermana de Anita Moncayo. Eh, Carmen. yo soy muy nueva en este asunto, pero pues es decir, jamás había hecho una cosa de estas, pero pues me ponía a pensar, en primer lugar, que usted había escogido este texto porque uno siempre que lo oye en la misa piensa que este texto es difícil de entender. Yo lo digo desde el punto de vista en mi imaginación de lo que estaban sintiendo cada uno de los personajes. Porque si uno mira desde la perspectiva de cada cual, lo que sentía cada cual debía ser bien complicado. Y en segundo lugar, yo siempre he asumido que cuando uno pues oye en la misa el relato del Evangelio, uno lo tiene que traer a su, pues mejor dicho, a su actualidad, a lo que uno vive como católico y como cristiano. Y en esa medida, pues, uno queda un poquito perdido en lo que usted dijo al final, que uno tiene que fijarse en el marco sociocultural, porque pues ahí terminan cambiando muchísimas cosas de las que uno siempre asume en la misa de lo que pudieron sentir todos estos personajes. Entonces, pues lo que uno se da cuenta ahí es que uno en realidad no sabe casi nada de esto, ¿no? Pero se va aprendiendo, no se preocupen. Miren que no somos tan nuevos en esto, porque yo les aseguro que cada uno de nosotros, no sé si llamará así, pero en mi tiempo se llamaba castellano. En el castellano, en español, siempre nos ponían a hacer un análisis narrativo de cualquier obra, la María, la Vorágine, el Quijote, lo que fuera. Y si ustedes se dan cuenta un poquito, este método tiene muchísimo de ese análisis narrativo que hicimos de cualquier obra. Uh-huh. Y Entonces, otra pregunta, padre, perdón que me dígame. extienda tanto, pero por ejemplo, lo de la imaginación, para mí siempre lo más importante en la imaginación de todos esos textos ha sido qué están sintiendo los personajes antes
antes que la parte externa, es decir, el contexto externo de la historia. Eso ya es salirse uno No, mucho no, no. del... No, 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 no. ¿Se acuerdan el primer punto de la imaginación? No le pongan límites a la imaginación. Antes usted va más allá, porque casi siempre en la imaginación nos quedamos en el ejercicio de lo externo, que cómo sería la barba del papá, que si tenía barba, que si los trajes eran rojos, que si eran amarillos y esas cosas. Pero usted ya se fue un paso más y es que se preguntó en la imaginación el aspecto de la emoción, si estaban tristes, si estaban contentos, si estaban en un conflicto interno y demás. Eso también es parte del ejercicio imaginativo, porque eso nos ayuda a comprender muchas. Además, ¿por qué? Porque cada uno le va a poner, voy a poner un ejemplo tonto para hacerme entender. Si yo soy diseñador de modas, en mi contexto que vivo, en el que trabajo y demás, lo más posible es que yo empiece a imaginar la moda de los personajes, porque es mi. Pero si yo soy psicólogo, soy psiquiatra, pues yo me voy a adentrar a esas cosas porque en el fondo mi imaginación va para allá. Pero no está mal, eso está muy bien, porque entonces la única condición es no ponerle límites a la imaginación. Todo lo que se Ya, pueda imaginar, bienvenido sea. ya. Muchas gracias, padre. No se Muchísimas gracias. preocupen. Mire, al principio uno puede quedar un poquito perdido, pero la idea es que habite su Biblia, habite su palabra de Dios y verá que esto se le convierte en un ejercicio donde quedan 4 puntos, que ahí está el que decía Carmen, porque sí hay que hacer el ejercicio de la actualización. Una de las herramientas, ya se lo adelanto, es la actualización, claro, porque como nosotros nos involucramos en el texto y no es un texto muerto, sino que sigue siendo la palabra de Dios viva en el hoy de las personas, ahí en las 4 que nos quedan estará. No se preocupen, háganlo y verá que van cogiendo experticia, van cogiendo la capacidad y van cogiendo esa capacidad imaginativa que es la herramienta más poderosa que tenemos. Muchos dirán, entre ellos San Ignacio de Loyola, que la imaginación es más poderosa que la racionalidad instrumental. No porque la racionalidad no sirva, sino que incluso la racionalidad lo que hace es limitar y coartar muchas cosas. En cambio, la imaginación da perspectivas, abre mundos, abre posibilidades. Y en muchas situaciones que a veces a uno le parecen raras que le están pasando, en esa imaginación uno puede involucrarse en el texto y Dios decirle muchas cosas. Muchas gracias, Padre Henry. Otra pregunta, Lorena tiene la mano levantada, tienes la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Me surgía la duda en la segunda herramienta, en la trama del relato, cuando utilizábamos el análisis quinario. Padre, ¿cómo hace uno para discernir cómo por dónde irse? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé, pues como que inicié en una cosa y luego cambié a la otra, y depende de por dónde, el camino por donde yo me vaya, pues Dios me va a hablar de acuerdo a ese personaje, porque ya en una situación inicial usted decía, no hay coherencia de pronto si yo pongo de personaje inicial primario a uno o al otro. Entonces, ¿cómo puede uno discernir cómo desde ese inicio hacia dónde irse dirigiendo para poder que sea como lo que el Señor me quiere decir en este contexto de mi historia en este momento? Claro. Lisset, cuando nos hizo en qué vamos, siempre nos insistió en que estamos en el trienio de la fe en este año, el encuentro orante con la palabra, el encuentro orante con la palabra, con la persona de Jesucristo. Hay que partir de una moción espiritual y es que Dios sigue hablando. Hay emociones en el mundo. Si usted coge este personaje, este nudo, esta situación inicial, este nudo, esta acción transformadora y hay coherencia, créale que el Espíritu Santo la va llevando por ahí, que eso es lo que usted necesita. Lo importante es ganar en la capacidad de ser coherentes, porque yo no puedo poner una situación inicial, un nudo diferente, una acción transformadora diferente y una situación, porque entonces eso no tiene lógica ni coherencia. O cuando hago el análisis de los personajes. Siempre tenemos que pensar que la palabra, el encuentro con la palabra es el encuentro con el mismo Jesucristo. Y siempre el Espíritu Santo actúa. La garantía de saber que sí estamos permitiendo que Dios nos hable es que el análisis sea coherente, que sea desde el mismo texto y el análisis lleve una lógica interna.
porque usted se puede ubicar desde el punto del papá y hacer todo lo que hicimos hasta aquí y le va a dar. Se puede ubicar en el contexto del hijo mayor, que para mí deberíamos ubicarnos en él, porque 15, 1, 2 y 3 dice que los santos murmuraban porque Jesús acogía a los pecadores. Y es la situación del hijo mayor. Hay mociones del Espíritu Santo, hay una convicción de fe, por eso este año se llama el trienio se llama el trienio de la fe, y es que cuando uno hace esto, de fondo Dios está presente, es el Espíritu Santo el que le va mostrando, porque eso es lo que necesitaba, porque necesitaba una iluminación en su vida, necesitaba discernir algo y demás. Sí hay una moción del Espíritu y crea que eso era lo que necesitaba encontrar y demás. Dios habla y la ventaja de que Dios hable, ¿saben cuál es? Que Dios sí sabe lo que necesitamos que Él nos diga. Muchas Gracias. gracias, padre. Acá en el chat pues no nos han hecho preguntas, pero nos han hecho unos comentarios que pues voy a leerlos. La clase me pareció muy interesante por la manera como se analiza el texto bíblico desde la caja de herramientas. Gracias por esta edificación. Muy interesante el aprendizaje. Un poco nos decían que el contexto es el Evangelio de Lucas. Muy interesante cubrir las otras cuatro herramientas para comprender la integralidad de la exégesis narrativa, así comprender lo que la palabra lo invita, lo guía para darle vida a la misión que la palabra me invita y me guía, así compartirla en las pastorales y ministerios. Muchas gracias por la invitación, es muy interesante y motivador participar en este espacio. Qué bonita forma de explicar un texto tan bello, me llamó mucho la atención del mensaje de Dios para cada uno otras personas. Importante entonces invocarlo antes de empezar la oración. Muchas gracias al Padre Henry. Hermoso, interesante todas estas herramientas que podemos utilizar. Bendiciones, excelente explicación muchas gracias. Hay otra persona que tiene la mano levantada, Dina Luz. Buenas noches, padre. Es el papá de Inaluz. Estamos aquí con mi esposa y una hermana más de la comunidad, pues, eh, y pues la semana pasada no nos pudimos conectar, pues que no nos llegó el link. Pero una pregunta, padre, yo la voy a hacer y no sé si de pronto estoy fuera de la dinámica que estamos haciendo. Y mi pregunta es, padre, ¿es necesario pues tener un poquito o algo de conocimiento acerca de la historia de los primeros años de cristianismo o en el tiempo que se escribieron los evangelios? ¿Por qué lo pregunto, padre? Porque por lo menos ahí en el relato bíblico dice que el escritor, el, el narrador, pues el escritor dice, coloca que el joven se contrató para cuidar unos cerdos, unos marranos, pues porque a los judíos el cerdo, el marrano es un animal impuro y nadie quisiera estar cuidándolo. Ustedes me explican, pero a veces uno hay cosas que no entiende, pues porque se escribieron en esos tiempos y es necesario conocer algo acerca de esa historia, padre, o para poder entender e interpretar estos textos. La historia del relato, sin el marco general, ya nos dice algo. Pero si usted conoce algunas cositas, porque tampoco se trata de volvernos expertos en el siglo primero y en el judaísmo, pero si usted ya conoce unas cositas del siglo primero, el relato se le vuelve más rico, tiene más sentido, más perspectiva de apertura. O sea, si usted, digámoslo, yo hablo del caso de mi mamá es una persona del campo, una persona pues que fue a la primaria y demás. Pero con ella uno puede hablar de esto y digamos que el relato en sí, sin conocer ella muchas cosas del siglo primero y del contexto judaico, pues va aprendiendo también. O sea, el relato ya le dice, pero sabe mejor y sale mucho mejor cuando conocemos algo. Hoy yo insisto que es muy fácil porque la inteligencia, usted le dice, deme el contexto del judaísmo del siglo primero, unas características, y se los dan ahí. O cualquier de San Google o cualquier de esas. Hoy es más fácil porque en el mismo aparato tecnológico tenemos acceso a conocer un poquito del marco sociocultural
en el cual el escritor escribió y para el cual escribió a esas comunidades. Entonces, las dos opciones son válidas. Si uno no conoce mayor cosa del contexto, el relato le dice, Dios habla y demás. Ok, Si, padre. si conozco un poquito más, pues mucho mejor. Gracias, padre. Un poco con lo que dice el padre, pues recordemos que este es un método para todos. Él lo mencionaba, no es un método en el cual nosotros tenemos que ser expertos en Biblia o tener mucho estudio, porque finalmente, si nos damos cuenta, las herramientas son muy cercanas y pues en algún momento lo pudimos desarrollar o ver en nuestros procesos de formación, o si bien pues los hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida. Entonces, recordemos que tampoco es que vayamos a sacar una enseñanza del Evangelio, de los pasajes bíblicos, sino por el contrario, es realmente hacer ese texto vivo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Por eso el padre mencionaba mucho que el texto nos va a hablar de diferentes formas y él hacía énfasis de que el inicio para mí podía ser uno, para el padre otro y para otra persona otro y no está mal. Sí, porque nos habla de acuerdo a la situación en la que estemos viviendo. Entonces es importante que lo tengamos presente porque de pronto ahí está la riqueza de hacerlo en comunidad. Cuando lo hacemos en comunidad, al compartir, al dialogar, nos vamos a dar cuenta de aspectos que quizá yo no vi y pues no tendría que verlos porque pues el texto me está hablando es para a mí en particular. Y por eso cuando compartimos podemos ver cómo nos habla a todos de diferentes formas y seguir construyendo comunitariamente. Eh, Esposos, Flor, tienes la mano levantada, tienes la Sí, palabra. sí, muy buenas noches. Padre, es que, bueno, cuando estaba escuchándolo, pues profundizar así, no sé si es viable o se puede manejar en lo siguiente. Pues cuando estábamos en el relato, cuando estábamos haciendo sobre todo el análisis quinario, pues me llevó a dos situaciones de la palabra. Una fue cuando Esaú y Jacob, cuando Jacob se robó la bendición del padre, ¿cierto? Eh, a este hijo menor, digamos, lo llevo en ese contexto de la legalidad de que el hijo mayor era el que heredaba todo cuando no estaba el padre. No sé, y lo mismo me llevó en otra parte a los discípulos de Maús, cuando se alejan de Jerusalén, se alejan de la fuente de la espiritualidad, que acá se aleja el hijo menor, se aleja de la fuente del amor, parte de la casa del paterna, donde está el amor, bueno, todo el contexto que se desarrolla allí. No sé si, o sea, son dos preguntas. Esta, la primera es si cuando yo empiezo a analizar eso y meto otros espacios, eh, se puede prestar a confusión para dar una explicación o para, digamos, analizarla en ese contexto. Y lo otro, la segunda pregunta es si en el método, en el análisis quinario, en la última parte donde se habla sobre el desenlace o la resolución, se pueden dar dos al tiempo partiendo de la misma situación inicial. Por decir algo, para mí me dio la resolución de ese conflicto, de ese nudo, que el padre pues muestra la compasión a ese hijo, pero por otro lado también me da un desenlace que es el enfado del hijo mayor, que si yo lo llevo en ese contexto me enfocaría a lo que dice Lucas 15:1, que viene siendo como esos pecadores dios legalistas que tienen y pidiendo esto. No sé. Claro, siempre será mejor habitar el texto, porque el texto nos hable desde el mismo texto. Pero los que hemos hecho oración con la palabra, pues vamos a empezar a asociar cosas como esas. Lo normal es que la herencia fuera del primogénito, o sea, el hijo mayor. Claro, entonces uno asocia inmediatamente cuando el menor, con la complicidad de la mamá, le robó la primogenitura a... ¿Por qué? Porque es lo mismo, está planteando lo mismo. O sea, siempre será mejor que el texto hable, pero si eso vienen, esas asociaciones vienen, bienvenidas sean. Pero siempre sin perder el habitar el texto.
Y claro, muchas de esas cosas en el análisis quinario, en la trama, nos pueden dar más de una situación, una acción transformadora y una situación final. Porque tal cual se marca ahí, la misericordia del padre acoge al hijo menor, pero el otro no quiso entrar. Entonces, sí puede ser, no siempre tiene que ser una y una y una, sino que para aprender el método, uno siempre se fija en una y una y una y una, pero puede ser que una le abra también al final una cantidad de perspectivas que está bien, tanto en cuanto habitemos el texto. Nos vemos dentro de 8 días, queridos. Gracias, padre. Queda una pregunta para Bueno, dar hágale. por finalizado. Edison Garzón. Padre, muchas gracias. Para no quitarle tiempo a usted, padre, ni a todas las demás personas, rapidito, le digo, me llama mucho la atención que usted nombre la inteligencia artificial. Yo la utilizo mucho para muchas cosas. Quisiera saber usted hasta dónde considera que es válido para hacer, por supuesto, una exégesis, no una lección divina, eso es otra cosa, pero una exégesis más completa del texto apoyándonos en la inteligencia artificial. ¿Qué considera usted? La exégesis, o sea, la inteligencia artificial le puede dar una exégesis mucho más rigurosa, minuciosa, pero tal vez no tan sentida y cálida para la propia vida. Claro, usted le pregunta a la inteligencia artificial la exégesis de este texto y se lo va a detallar, ta, 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 ta. Pero se nos convierte en un ejercicio de aquí y no de un ejercicio del corazón para que nos toque la vida. Uno Pero, podría hacer esa exégesis como un preparatorio, pero que no nos quite la oportunidad de habitar el texto, de hacer la exégesis narrativa para que yo me pueda involucrar en el texto y Dios me pueda hablar. Porque el problema a veces de la exégesis muy, muy, muy rigurosa, como puede ser la histórico-crítica, es que a veces termina no teniendo sabor y no diciendo nada a mi vida. Es tan perfecta, tan particular, que a veces puede ser que no termine diciendo nada a mi vida. Eso me puede servir como un preparativo, pero que no me quite la oportunidad de hacer exégesis narrativa donde yo me meto desde la imaginación al texto. muchas gracias, padre. Bueno, muchísimas gracias, padre Edison, a las personas que participaron, que nos escribieron, a las que estuvieron conectadas. Los esperamos dentro de Gracias. 8 días. El día de mañana ya les haremos llegar pues el documento digital y la grabación. Muchísimas gracias, padre Henry, por su tiempo, por su explicación, por su acompañamiento, que realmente pues es muy valiosa para todos los que estamos aquí presentes. Claro, y no olviden que somos la iniciación cristiana y nosotros tenemos también muchas herramientas, muchas cosas. Desde nuestra página la pueden visitar y ahí tendremos muchas cosas también para aportarles y que están a su disposición. Así es, para todos feliz noche. Dios los bendiga, duerman, descansen, Feliz tómense noche, una bendiciones. aromática y a dormir. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones, excelente aprendizaje. Gracias, muy amable.